Listo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por este espacio que han sacado de sus agendas después de un día pesado de trabajo y de descanso para pues asistir a esta mesa de trabajo con la Fundación Salud Querida. Un poquito pues para recordarles, en estos próximos 10 minutos pues haremos un agradecimiento y pues una bienvenida, y pues como acá lo decimos, para nosotros como equipo de la Fundación Salud Querida es muy importante contar hoy el día de hoy con ustedes, y pues les decimos primero que todo bienvenidos a la Fundación. Cuantas veces requieran de nuestra ayuda y apoyo, pues estaremos ahí incondicionalmente, y muchísimas gracias por el tiempo de hoy. Bueno, ya Sebastián pues hará la bienvenida. La idea es que hoy pues cada uno tenga una media hora de espacio para su intervención. Nosotros como pues personal de la fundación básicamente pues estaremos como observadores. Posiblemente Sebastián pues nos vaya dirigiendo también un poquito en esa conversación si considera que es pertinente. Y pues ya los últimos 20 minutos será un poco como para hacer el cierre y pues sacar las conclusiones en las que estemos todos de acuerdo, pues que digamos predominaron en esta mesa de trabajo. Entonces, como les había enviado en el correo electrónico, que trabajaremos el día de hoy, básicamente nos centraremos en la discusión de 4 preguntas. La primera es cómo es el manejo actual del cáncer de mama HER2 positivo en Colombia, y si en sus prácticas como oncólogos clínicos se encuentran alguna barrera de acceso para los manejos del cáncer HER2 positivo o pues el manejo del cáncer de mama en general. Eh, ¿Qué evidencia existe respecto al neratinib para el manejo del cáncer HER2 positivo? Y según la evidencia revisada, si ustedes considerarían que el neratinib sería pues una molécula importante para incluir, digamos, como en ese arsenal de manejo que tenemos para el tratamiento del cáncer HER2 positivo. Y para finalizar, pues teniendo en cuenta todo lo que conocemos en temas de innovación de medicamentos y tecnologías para salud, ¿qué áreas considerarían ustedes pues que sería importante en las cuales la Fundación Salud Querida, como parte de la organización civil organizada, pudiera trabajar? Entonces, pues sin más preámbulos, entonces pues dejo que Sebastián los salude y les dé una nueva bienvenida. Bueno, buenas noches. De verdad que gusto verlos nuevamente. Y como decía Catalina, pues hoy no estoy como colega tanto de ustedes, sino más como parte de la fundación y como parte de la sociedad civil, que obviamente estamos pues, en búsqueda del beneficio por los pacientes nuestros. Y una de las cosas que sabemos es que, pues obviamente, hay en lista muchos medicamentos que, a pesar de la evidencia que han demostrado todavía en nuestro país, pues no tenemos una vía libre para el uso de forma normal, y que a veces nos toca recurrir a que el paciente tenga que asumir los costos de esos medicamentos o hacerlo por fuera de los esquemas. Y obviamente pues estamos perdiendo pues muchas oportunidades de beneficio para nuestros pacientes, aún a pesar del conocimiento de la evidencia de beneficios para esos pacientes. Entonces, obvio quiero nuevamente, como decía Cata, agradecerles de parte de nosotros, de la parte de la Fundación Salud Querida, y invitarlos también pues, a que se unan a todos los espacios, tanto académicos como sociales y de trabajo con la comunidad, que a futuro podamos tener. Y pues para eso pues empecemos pues con el tema. Hoy uno de los medicamentos, y seguramente con otros medicamentos vayamos a empezar a repetir lo mismo, pues nuestro interés como población civil es también poner nuestro grano de arena para que desde nuestro punto de vista de fundaciones, de sociedades de pacientes, de agrupaciones de pacientes, que podamos también de una u otra forma presionar para abogar por los derechos de nuestros pacientes de recibir el mejor tratamiento posible. Pues hoy vamos a hablar un poco sobre el primer medicamento que hemos encontrado para poder manejar, y es el neratinib. Obviamente, pues
Sabemos que es uno de los tratamientos que tenemos uso para pacientes que son HER2 positiva, y obviamente en el escenario de receptores hormonales positivos, como está la indicación actual con la audiencia. Entonces, no sé quién de todos ustedes quisiera empezar. No sé, Yo empiezo, que yo empiezo. Javier tenía Empezamos con el doctor Pacheco. Sí, listo, listo. perfecto. Voy a Doctor, compartir pantalla. nos quedan 3 minuticos. Voy acá, si quiere empieza a compartir pantalla. Me gustaría de pronto, Ale, que estás ahí, te presentaras. Sé que Laurita y el doctor Pacheco ya te conocen, pero María Alejandra no. Entonces, para que conozca parte del equipo. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo vas? Buenas Buenas, noches. buenas. Yo te sigo siempre. El doctor Pacheco me conoce hace 14 años. Sebastián también. Catalina hace 5. Y yo feliz de trabajar con ustedes como Fundación Salud Querida y con estas iniciativas que apoyamos desde la sociedad civil organizada como parte de la herramienta de lo que pueden tener los pacientes, que es muy importante. Entonces, pues yo hace 14 años soy paciente y gracias a Dios estoy en remisión, pero desde hace 13 años lucho para que las pacientes tengan lo que yo tuve y Dios me ha concedido muchos deseos y muchos sueños cumplidos. Entonces, pues yo los invito a ustedes a que siempre sean parte de nuestra fundación porque los necesitamos mucho y las pacientes también lo necesitan mucho porque tenemos que mostrar que en Colombia sí tenemos un arsenal muy completo para que estas personas tengan una opción de vida y una ilusión. Y tenemos que tener unas posturas muy claras frente a unos tomadores de decisiones que nos están disminuyendo las oportunidades terapéuticas y las terapias innovadoras a muchos de los pacientes. Entonces, estoy para servirles. El doctor Pacheco pues me conoce hace mucho y espero también servirle a las otras 2 doctoras para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A Sebastián pues le sirvo mucho porque es mi jefe. Creo que ya me pueden ver mi Sí, ya pantalla, estamos ¿cierto? viendo tu señor. pantalla. Bueno. Listo, estamos ahí bien. Bueno, entonces buenas noches y de verdad muchas gracias por hacerme partícipe de esto. Me pareció muy, muy interesante poder retomar y ante todo opinar. No soy ningún experto y por lo tanto lo que voy a reflejar aquí, experto, pues reconocido mundialmente por cáncer de mama. No. Soy un oncólogo que trata de hacer las cosas bien, hematólogo también, y básicamente lo que voy a expresarles en esto es mi punto de vista en relación a lo que pude mirar y a lo que pude pues estudiar y abstraer de toda la información que teníamos. Entonces utilicé las preguntas básicamente para poder llevar un lineamiento de lo que estamos hablando. La primera pues es cómo es el manejo actual del cáncer de mama en Colombia y cuáles serían las barreras de acceso. Como si es bien sabido, la NCCN no es la Biblia, pero sí es un importante referente a nivel nacional e internacional. Cualquier decisión que se tome o cualquier incluso guía que se extrapole a nuestra práctica cotidiana están adaptadas muy probablemente de la NCCN y vemos que comparten comunes denominadores con diferentes guías internacionales. Entonces, lo que es importante y es bien sabido, y es también una de las cosas claves, es cómo hacemos para que nuestra población colombiana de verdad tenga conocido o definido muy bien su perfil biológico. Porque sabemos que a partir de esa definición del receptor hormonal positivo o negativo, en este caso el HER2 positivo o negativo, pues nos van a dar los lineamientos de trabajo. Sencillamente muestro algo de acá de la guía, ¿sí? Muy probablemente mis compañeras vayan a tomar también algo de esto,
El primer grupo son los receptores hormonales negativos HER2 positivo, y vemos que la gran mayoría de los pacientes van a necesitar algún tratamiento, donde el trastuzumab afortunadamente cambió la historia y la evolución en este grupo de pacientes, con estudios muy maduros y consolidados con una muy buena data que te permiten usarlos, ¿no? No es tanto el tamaño tumoral, quizás sea más la expresión, el compromiso ganglionar, etcétera, que te va a definir el uso de esto. Sí, los receptores hormonales son positivos y tenemos HER2 positivo. Se hace un ejercicio muy similar, ¿sí? La gran mayoría de pacientes, vuelvo y repito, necesitarán, independientemente del tamaño tumoral, incluso con tamaños tumorales muy pequeños, dentro de un contexto de un tumor invasivo, van a necesitar el trastuzumab. Algunos se discuten si sí o no en esto tan temprano y tan pequeño. La categoría 2B nos está reflejando que no hay una unanimidad de todos los miembros del panel, pero si miren que en un tumor de más de 1 centímetro, sí o sí necesitamos el tratamiento con categoría 1 con el trastuzumab. Luego viene el tema que me parece súper relevante y es el escenario de qué hacemos. Y es un aspecto clave, ahí lo subrayé, en cuanto a la adyuvancia o la neoadyuvancia, intenciones de tratamiento curativos con las enfermedades de carácter metastásico. Aquí tenemos algún reflejo del tratamiento sistémico para enfermedad adyuvante o incluso preoperatorio, ¿sí? Y miramos el grupo que nos interesa, tanto HER2 negativo, tanto receptor hormonal negativo positivo, con HER2 positivo, los tamaños, y ya hay un completo algoritmo de trabajo basado en estudios que ahora se lo voy a nombrar, con categoría 1, ¿sí? Donde podemos tener básicamente el uso del trastuzumab con o sin pertuzumab, medicamentos disponibles en Colombia, el TDM1, categoría 1, que es un estudio maravilloso a mi modo de ver y que de verdad está cambiando, impactando, categoría 1 de recomendación, y eventualmente todo lo que es terapia endocrina categoría 1. Pero nótese, y el punto clave, es que no están recomendando en la versión 6 del 2020 de la guía NCCN hacer algún tipo de mantenimiento, en este caso con el medicamento que nos atañe el día de hoy. Y en el escenario de la enfermedad sistémica o en la enfermedad recurrente metastásica, metastásica recurrente, HER2 positivo, tenemos nuestro famoso estudio Cleopatra que combina pertuzumab, trastuzumab, la evidencia de el TDM1, ¿sí? Y nuevos medicamentos supremamente interesantes como el trastuzumab deruxtecan o el trastuzumab más quimioterapia con combinaciones en otros aspectos y otras recomendaciones. Pero por ningún lado nos están enunciando la posibilidad de tener dentro de este arsenal terapéutico, no me gusta la palabra arsenal porque suena beligerante, dentro de este grupo de opciones terapéuticas, el neratinib. Básicamente también tenemos la enfermedad recurrente o estadio 4 HER2 positiva, cuando hay esa progresión a la primera línea, si son, se pueden apoyar, hay diferentes combinaciones con terapia endocrina, y nos va llevando dentro del algoritmo donde sigue siendo las bases fundamentales el pertuzumab, trastuzumab, el TDM1 y algunas otras terapias. Eso nos muestra o nos lleva a las recomendaciones de la guía para los HER2 positivos en la intención adyuvante o preoperatoria, ¿sí? Donde nos dan las diferentes opciones con lo que ya he enunciado, ¿sí? Y no está recomendado, no aparece por ninguna parte el neratinib y solo la guía lo menciona, ¿sí? Para la enfermedad recurrente o el estadio 4 con la combinación con capecitabina. ¿Cuáles son las posibles barreras? Y las tengo enunciadas. Yo creo que pueden ser barreras comunes a todos. Y yo en el caso mío tengo la posibilidad de trabajar con gente del régimen subsidiado en la ciudad de Cúcuta y lo noto más que con las personas del régimen contributivo. Y eso va de la mano del impacto negativo que tiene per se el cáncer, particularmente el cáncer de mama, así como el cáncer de cuello uterino asociado a una condición sociocultural. Y eso permite que desafortunadamente nuestra población más vulnerable sea la que más impactos negativos y más barreras tenga. Hay un alto porcentaje de pacientes en los cuales ni siquiera es posible determinar el perfil biológico en una ciudad o en un pueblo intermedio, ¿sí? Hay una tragedia absoluta real con los FISH para los HER2 equívocos. No existe, no conocen, no aprueban, no se puede. Eso genera retraso en autorizaciones con un impacto por costos para ese acceso oportuno a la formulación.
permite no considerar opciones con limitados usos y recomendaciones terapéuticas. Por ejemplo, el uso del trastuzumab subcutáneo en el régimen subsidiado es falente, es decadente, parece no existir. Y hay limitaciones para pruebas de control de efectos secundarios. Es particularmente el uso de los ecocardiogramas, que en esta población tan vulnerable lo pone complejo. En la segunda pregunta es ¿qué evidencia existe respecto al neratinib? Bueno, yo lo que tengo que decirles y contarles es que básicamente el cáncer de mama es una enfermedad evolutiva, dinámica, como lo ha sido últimamente el cáncer, con el advenimiento de todas las nuevas medicamentos, particularmente la inmunoterapia, las terapias driver, etc. Esto hace que este dinamismo pueda generar estos cambios. Los estudios pivotales con el neratinib son del 2017. Básicamente, ¿qué recomendación hay? Los pacientes HER2 positivo en estadio temprano, con un tumor mayor o igual a 2 centímetros de diámetro y ganglio positivo, realmente podrían ser candidatos a recibir una quimioterapia antes de la cirugía neoadyuvante, y la base está resaltada pues como trastuzumab, pertuzumab. Esto es un algoritmo para los HER2 positivos en enfermedad avanzada, donde en neoadyuvancia, con lo que acabo de decir, terapias subsecuentes con TDM1 y unas segundas terapias subsecuentes donde podría aparecer de alguna forma el capecitabine más el neratinib. Muy rápidamente les voy a mostrar que hay realmente estudios pivotales neoadyuvantes. Tenemos una muy buena noticia para las pacientes colombianas y es la aprobación reciente de INVIMA de esta indicación con el estudio NOSFIR, y básicamente, bueno, combinaciones con trastuzumab, docetaxel, y que son estudios que han sido positivos en la neoadyuvancia y que ya lo tenemos desde un punto de vista legal. No voy a ahondar en numeritos para no agobiarlos, porque sé que la mitad aquí somos más de la mitad. Bueno, hay personas, está Alejandra y Catalina, entonces me interesa que se lleven el concepto como más claro, porque mis colegas pues ya lo conocen. Miren las tasas de respuesta, que es lo que finalmente queremos cuando ponemos una quimioterapia antes, y tendríamos la opción de esta combinación de tener casi un 50% de pacientes que van a tener una respuesta y respuestas patológicas completas que se van a traducir en los resultados en los pronósticos de estas pacientes. Toda la adyuvancia en pacientes de alto riesgo, ¿sí? Podríamos tener, esto fue aprobado por FDA, el neratinib en julio 17, trastuzumab pertuzumab en diciembre del 2017 y TDM1. Cualquiera de estas opciones pueden ser vistas y utilizadas. Sabemos el neratinib es un pan-HER, ¿sí? Miren, aquí abajito va a estar actuando, bloquea todas las barreras, etc. Bueno, es diferente en mecanismo de acción al trastuzumab y al pertuzumab, y eso lo hace muy útil. En estos escenarios tempranos de adyuvancia, que es un punto clave, pues está el estudio de Extenet. Yo creo que ya es conocido por todos los que leímos esto, y miren que nos va a mostrar, ¿sí? A ver, a pesar de que el hallazgo es estadísticamente positivo y el estudio puede ser positivo, realmente no vemos esas curvas de Kaplan-Meier que nos gustan realmente y que le da más solidez a un estudio. No estoy diciendo que sea un mal estudio, no, cada estudio debe analizarse de forma individual, pero cada uno ofrece un sesgo, ¿no? Vemos una curva muy cerrada casi entre el neratinib y el placebo. Estamos hablando de 90.2 versus 87.7 dentro de los diferentes updates. Obviamente, como Sebastián lo dijo, el escenario más importante es el receptor hormonal positivo. En el receptor hormonal negativo, en una mujer de esta, yo creo que realmente ni siquiera vale la pena discutir el tema y se ve mucho más ahí. ¿Sí? También los pacientes receptores hormonales positivos, quienes su última dosis fue de menos de un año, tienen una curva que es positiva, ¿sí? Y los de más de un año en el receptor positivo, pues le gusta a uno muchísimo más. La diferencia está en 7.4%. ¿Sí? Y básicamente, dentro de todos estos escenarios tenemos Extenet, Affinity y Catherine. Parece importantísimo Affinity. Y no tengo nada que ver con Roche, señores. O sea, si ellos tienen esta droga, ya está, pero aquí ni con Roche ni con ninguno de la industria farmacéutica. Pero a nivel internacional, miramos, Affinity tiene sus pros y sus contras. Es un grupo poblacional bastante grande. Esto no puede ser comparado cabeza a cabeza. Sí, Catherine me parece supremamente interesante. A título personal me gusta muy bien. Pero miren los hazard radio, ¿no? 0.73, 0.81 y 0.50. Con Catherine, al menos la mitad de los pacientes van a tener un riesgo de recurrencia o de muerte por la condición, ¿no? Aquí estamos hablando
de casi un 39%, y en este estamos hablando, o sea, Hazard radio de menos de esto es bastante corto. ¿Sí? Aquí seguimos con un posible propósito de estrategia para estos manejos tempranos en el estadio 1 a estadio 3. Esto es cáncer temprano. ¿Sí? Miren que sigue estando el trastuzumab, las posibilidades, dependiendo de eso, de la referencia, pues de hacer la neoadyuvancia, dependiendo de la respuesta, si hay enfermedad residual, pasan al catering con TDM1 por 14 meses, interrogan el neratinib como un mantenimiento y lo dejan aquí como una opción, ¿no? Aquí, al menos aquí son objetivos y lo muestran. Esto es clave, señores, y es los efectos secundarios que se pueden presentar. Ya tenemos experiencia con trastuzumab, pertuzumab, somos capaces de controlar y de monitorizar, sabemos que es una falla cardíaca y que es reversible, pero con el neratinib tampoco es que sea gratis. Y aparece el tema de la diarrea y el rash como una situación bien, bien importante, ¿de acuerdo? Bajo eso se hizo este estudio, que es el estudio control del neratinib, y era tan importante el tema de la diarrea, ¿sí? que utilizaron, digamos, loperamida, que es lo que nosotros tenemos, colestipol, loperamida, budesonida, diferentes combinaciones, ¿no? Como dije, no voy a entrar en números, pero miren que realmente, a pesar en el estudio control, a pesar de la introducción de la loperamida y de cualquiera de estas cosas, todavía teníamos evidencia de casi el 25% de diarrea grado 1. Y si uno mira con neratinib, la diarrea prácticamente es la gran mayoría del tiempo, ¿sí? Y así sea una o dos deposiciones diarias, que sería diarrea, bueno, es un efecto grado 1, etcétera, que no te va a deshidratar o lo que sea, interviene en la calidad de vida de los pacientes. Y esto es interesante mirarlo. Esto es interesante tenerlo en cuenta, porque podamos tener una paciente en una terapia de mantenimiento, pero la vamos a tener con un efecto secundario que va a permitir o estar por mucho tiempo. De hecho, hay recomendaciones en ese estudio para el uso profiláctico, que lo pueden ver acá, y las diferentes modificaciones de dosis que son necesarias por la diarrea. Esto ya es en el escenario de la enfermedad metastásica. Este estudio es clave, es el de la práctica diaria de nosotros, trastuzumab, pertuzumab, dentro del estudio Cleopatra. Tiene 8 años de seguimiento y es un estudio positivo, ¿sí? Con TDM1 tenemos Emilia y Teresa, que ustedes miran las curvas y son absolutamente claves. 64 versus 51 son positivas, con impacto en la sobrevida global en meses de los pacientes. Y tenemos el estudio NALA, que es el estudio con neratinib, que nos está hablando de una diferencia aquí de 8.6 versus 6.6, o sea, 2.2 meses de diferencia, ¿sí? Aquí en la sobrevida global prácticamente no es una cosa, es 1.7 meses, no son estas curvas dramáticas, y miren que sí, probablemente haya un retraso del tiempo para la intervención del compromiso del sistema nervioso central. Pero la invitación es al apoyo de este tipo de moléculas un poco más nuevas y que sí pueden estar empezando a cambiar la práctica diaria en la mujer HER2. Sabemos que es un biomarcador pronóstico y que está definiendo este pronóstico, posiblemente un compromiso en el sistema nervioso central. Entonces aparecen estos estudios, ¿sí? Con el tucatinib más el trastuzumab capecitabine. Son estudios de final del año pasado y que se han consolidado durante este año y que sí nos muestran estas curvas que nos gustan, ¿no? Con una importante diferencia, aquí 33 versus estos con P significativas, y miren, casi el 50%, 46% de reducción en el riesgo de la enfermedad. Esto nos da una alternativa un poco más fuerte. Población total también es un estudio positivo con 34%. Claramente, el tucatinib más el trastuzumab capecitabine en los pacientes con metástasis cerebrales, 52% de reducción. O sea, son datos que son macizos, que son sólidos. Hombre, esto es hablando obviamente desde una perspectiva, sin ser epidemiólogo, de un estudio que nos están dando. Pero miren, por ejemplo, la sobrevida global en todos los pacientes, 42% de reducción a un año del compromiso de metástasis, y podría ser una excelente alternativa. Tenemos tanto evento positivo en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global en enfermedad cerebral estable cuando están tratadas, que también nos da aquí en la supervivencia libre de progresión casi un 70% de reducción de riesgo, que es bastante llamativo. Ya para terminarles, algunas opciones de diferentes estudios, el DESTINY,
¿sí? Es otra nueva posibilidad de tratamiento y me parece que son drogas que sí merecen un impulso porque son drogas que también es dinámico, también pueden estar cambiando, ¿no? El DESTINY es el estudio con trastuzumab deruxtecan, tiene efectos secundarios muy importantes de neumonitis, con unas connotaciones y de manejos también relevantes, pero con hallazgos ya en la supervivencia libre de progresión, con mediana de seguimiento de casi 12 meses, ¿sí? Y alrededor de un promedio de 16.4 meses sin haber todavía alcanzado una sobrevida global. Miren lo que viene. Tucatinib o placebo, ¿sí? en enfermedades irresecables, HER2 positivo, el DESTINY Breast 2, que es el trastuzumab deruxtecan con capecitabine, bueno, un estudio comparativo, todas estas son posibles cosas, el DESTINY Breast 03 hasta Breast 04 con baja o con baja expresión de HER2, cosas bien, bien llamativas. Entonces, según la evidencia revisada, ¿considera usted que el neratinib debería ser incluido en el manejo de cáncer de mama en Colombia? Para mí no, y se los doy, soy honesto. Soy absolutamente claro, me parece que la guía NCCN es particularmente relevante. Esto no significa que no pueda ser una opción, ¿de acuerdo? Y que no la veamos como una posible opción. Pero me parece que el mundo ha virado mucho más rápido y tenemos diferentes opciones de tratamiento. A mí no me angustia no tener el neratinib y tener una paciente con diarrea todo el tiempo, con efectos secundarios relevantes. Al menos lo tengo clarísimo y en la adyuvancia y neoadyuvancia ni siquiera es mencionado en la NCCN y no lo consideraría. De pronto, la posibilidad de mantener un paciente bueno, en una enfermedad metastásica, pero con tantas cosas nuevas que han aparecido, tampoco sería fuerte. Bueno, o sea, no me es relevante. Esto eran algunas recomendaciones para ustedes. Me parece que deben apoyar para priorizar necesidades más efectivas actuales. ¿Sí? Me parece que debemos apoyar como grupo, por ejemplo, tener el catering, el estudio catering con este TDM1 de mantenimiento cuando no logra respuesta completa a las neoadyuvancias. Es un estudio clave. Yo no he entrado en detalles de mostrarles la data porque pues nunca terminaríamos, pero básicamente sí es un estudio positivo, es un estudio fuerte. Y catering está negado todavía por el INVIMA. Parece que sí hay un respiro y una posibilidad, es en enero del 2021, pero ha sido negado varias veces, ¿sí? Educación médica continua. Ah, bueno, y aquí también me parece importantísimo, como ente que trata el cáncer de la mujer, la preocupación que me generan en otro tipo de tumores es el cáncer de ovario. ¿Sí? Tenemos el estudio solo uno para mujeres BRCA mutadas con olaparib, donde tenemos un hazard radio de 0.31 con una disminución de riesgo del 70%, con unas pacientes hiperrespondedoras para un mantenimiento en la primera línea. Y es increíble que en Colombia esté aprobado el olaparib en el solo 2 para las recaídas y no para la primera línea donde se logran estas respuestas maravillosas. O sea, este tipo más que de medicamentos, me parece un poco más justo como de ensayos clínicos, como la potencia que pueda tener un ensayo clínico para cambiar la práctica cotidiana, ¿sí? Y sabemos que en todo el mundo está olaparib en la primera línea de ovario, no hacemos nada. Lo mismo del ejemplo que les traigo, pues, del estudio Catering, que no tiene ningún tipo de aprobación en Colombia y podría eventualmente beneficiar más a los pacientes en este tipo de cosas. Todo este tema de educación médica continuada, Alejandra, que me conoce, sabe que la educación médica para pacientes es especial. Lo hicimos en pandemia de una forma muy exitosa a través del primer simposio nacional y esto debe ser apoyado por todos porque el paciente necesita entender. Y necesita entender basado en la evidencia científica y no en la emocionalidad de algún médico oncólogo, y no lo estoy diciendo, o sea, no estoy diciendo de título personal de nadie, pero a veces solemos ser emocionales, etcétera, etcétera. No, necesitamos es un contexto de educación y mucho menos un contexto absolutamente fuera de la presión que pueda ejercer la industria farmacéutica en un país donde todavía hay una importante toxicidad financiera que también tiene que ser tenida en cuenta. Y esto, pues, el apoyo continuo que ustedes dan para solventar barreras administrativas en el sistema de salud y todo lo demás que me parece maravilloso de las fundaciones y con las que yo estoy de acuerdo, como apoyo ocupacional, psicológico y sobre todo, pues, efectivo. Con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javi. Muchas Muy gracias, juicioso doctor Pacheco. con tu Muchísimas presentación. gracias. Javi, una pregunta. Obviamente, en los 2 últimos años, precisamente,
después de venir un poquito estancados en este tema y donde probablemente hubo mucho desarrollo en toda la parte de triple negativo, pero que en esta parte de receptores hormonales positivos nos quedamos un poco estancados en cierto momento, pero que hemos visto cómo en los 2 últimos años empiezan a aparecer una serie de medicamentos importantes para precisamente este grupo de pacientes que tienen receptores hormonales positivos. Y obviamente pues entra también buscando un nicho adecuado para cada paciente, pues, y bien lo mencionábamos, probablemente neratinib en receptores hormonales negativos no tiene ninguna cabida, y dentro de los mismos receptores hormonales positivos hay subgrupos en los que eventualmente pues, tienen un mejor rendimiento, y cuando uno mira un delta de 7.4, pues sabemos que en oncología un delta de 7.4 no es un delta despreciable, y un hazard ratio de 0.6, uno dice, oiga, también es un muy buen HR, teniendo en cuenta pues, comparándolo con las terapias existentes. ¿En qué casos? La pregunta es, obviamente viene el Affinity, viene el Catering y viene otra serie de estudios detrás que obviamente empiezan a aparecer como posibilidades de primera, segunda línea además. Pero, y el neratinib, como bien lo dices, y yo pues no conozco el motivo del por qué no, nunca tuvo como una caída tan fuerte dentro del, y bien lo mencionabas al principio, hay una serie de esquemas, pero el neratinib raramente lo mencionan dentro de NSCN, y probablemente cuando uno va a los congresos, pues rara vez es mencionado, pero vemos que de todas maneras es un medicamento que vale la pena como tener por lo menos en el panorama. Y precisamente la pregunta, ¿en qué panoramas o en qué casos pensarías la posibilidad del uso de neratinib, teniendo en cuenta la existencia de los otros esquemas que existen? Y voy a hablar, y hablemoslo, uno desde el punto de vista teórico, y otro donde entran estudios que existen o que pueden ser usados en este momento en Colombia, y teniendo en cuenta los medicamentos que realmente están avalados por el INVIMA para el tratamiento nuestro hoy en día. ¿En qué casos verías la posibilidad del uso del neratinib? Bueno, mira, cuando uno revisa todos estos ensayos clínicos, uno siempre va a encontrar la posibilidad de que pacientes para todo el mundo hay y pacientes para cualquier indicación también salen. Eso es una realidad, ¿de acuerdo? Otra de las diferencias importantes es la consideración de si lo que es estadísticamente significativo es clínicamente significativo. Y la barrera, el abismo o la cercanía que puede existir entre estos dos conceptos, ¿de acuerdo? Claramente enunciaste el delta y enunciamos el hazard radio y la positividad del estudio. Yo en ningún momento dije que el estudio no fuese positivo desde el punto de vista estadístico. Yo en este momento, en todo lo que tenemos lo que está por llegar es cercano, y son los medicamentos, son todas las terapias con trastuzumab, pertuzumab, TDM1, algunas combinaciones con la patinib, el capecitabine, que siempre lo hemos tenido, etcétera, etcétera, que eso está, ¿sí? Ya si hablamos de las otras medicaciones como el deruxtecan o el tucatinib, etcétera, bueno, eso sí es un poco más demorado. Pero en el momento, con lo que yo tengo y con el arsenal que tengo, puedo controlar a la enfermedad HER2 logrando bastantes respuestas. Me afana mucho. ¿Por qué? Porque ya yo podría tener, ya voy a tener una indicación muy práctica y rápida de hacer desde la neoadyuvancia la intervención anti-HER2, y eso me va a dar mucho los espacios. Y sabemos claramente que en oncología esa primera intervención es la que tiene el valor más grande. Y de ahí en adelante es que se va a derivar. Yo personalmente, a mí no me angustia tener neratinib. Y realmente así haya un nicho y un análisis de su grupo de pacientes que pueda tener un beneficio importante tanto en la adyuvancia o en la neoadyuvancia muy temprano, en estadios tempranos del cáncer, no lo usaría. Y una opción, cuando tengo otro tipo de cosas y cuando probablemente me vayan a ganar más espacio las nuevas moléculas, como el deruxtecan, y hay un montón también de terapias nuevas que vienen en camino y con otros mecanismos de acciones distintos, y se ha ganado. A mí, yo sé que la NSCN tiene sesgos de la industria y sesgos de un montón de cosas. Por eso aclaré que no era la Biblia, ¿sí? Y eso no desmerita, pero sí es muy importante como referencia que aparezca, y la verdad que
que muchos de nosotros trabajamos con ese tipo de referencias. Yo honestamente, para mí en este momento, el neratinib no se constituye. Creo que debe haberla. Seguramente los colegas que la hayan podido prescribir lo hicieron de una forma académica porque no lo cuestiono ni lo dudo, ¿sí? Debe haberlo, pero bueno, cuando tienes una paciente con diarrea todo el tiempo, así sea grado 1, también es una consideración que para mí prima porque a la final estás tratando de lograr calidad de vida. Ese es mi punto de vista. Hay una pregunta en ese punto. Si uno compara, o por ejemplo, cuando uno dice, los otros medicamentos existentes también tienen todos van a tener de una u otra forma efectos secundarios. Y obviamente uno tiene que poner balanza sobre eso. Sabemos que algunos producen más cardiopatías, otros eventualmente, como con neratinib, va a producir las diarreas, pero cuando uno mira los otros estudios, eventualmente, que uno sabe que los otros medicamentos también pueden producir diarreas, obviamente no en el grado, por ejemplo, como está el neratinib en el estudio pivote, que sabemos que más del 90% de los pacientes tuvieron diarreas importantes, pero que luego en los otros estudios, y ya conociendo esos resultados, empiezan a manejar incluso de forma profiláctica y de entrada estos pacientes, mejorando de forma muy importante el efecto secundario de la diarrea, que probablemente es el más importante en este grupo, pero que también cuando uno mira, pues no tiene otros efectos secundarios importantes como hepatopatías o toxicidad hepática o cardíaca, que los otros eventualmente lo tienen más alta. Entonces, nosotros sabemos cómo son los medicamentos. Esto es una balanza de qué produce más o qué produce menos. Manejado de una forma correcta ese efecto secundario y con una muy buena profilaxis y manejo, tendría en tu cabeza el uso del medicamento, eventualmente si se pudiese manejar bien. Realmente no cambia mi punto de vista, ¿de acuerdo? Porque lo que pasa es que tengo otras opciones, y sí, tienes toda la razón, todos los medicamentos, por ejemplo, cuando nos llegue el deruxtecan, trastuzumab, tendremos que lidiar con la neumonitis intersticial, que es muy, muy importante. ¿De acuerdo? Las cardiopatías a mí no me estresan porque es una cardiopatía tipo 2 reversible, entonces eso se maneja médicamente y pasa. Y sí, tenés razón en tu concepto, pero a mí realmente no me cambiaría el punto porque es que tengo muchas otras opciones, ¿sí? Y tengo opciones tanto en la neoadyuvancia como en la enfermedad metastásica con terapias anti-HER2, incluso tengo opciones reales que están disponibles acá. Que no tenga la indicación no significa que esté el medicamento, pero el tener el medicamento facilita, entre comillas, la autorización de los registros institucionales. Se puede manejar, todo se puede manejar, pero es que estamos hablando de un evento de más del 90% en algunas circunstancias, ¿de acuerdo? Y que te implica tener que manejarlo. Pero esa no sería una razón por la que no lo usaría, porque yo lo puedo controlar y de hecho está el estudio control, como les mostré, que nos enseñó a lidiar con la diarrea de este medicamento. Yo no lo utilizaría porque creo que todavía hay opciones importantes que nos están produciendo un impacto y nos están cambiando con una data sólida de lo que uno quiere ver. Y son estudios bastante fuertes que han venido moviéndose. Yo creo que nadie cuestiona la madurez que tiene el GERA y todo lo que hemos visto que el trastuzumab cambió y a partir de ahí se han derivado varias cosas. Javier, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si quiere Laurita o María Alejandra, ¿cuál de las dos quisiera? Creo que seguía Mariale en el cronograma. Sí, perfecto. Sí, señores. Bueno, listo. Buenas noches a todos. Mi nombre es María Alejandra Bravo. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este tipo de reuniones. El cáncer de seno es un tema que me apasiona dentro de la oncología y pues espero poder seguir apoyando muchos de estos eventos y seguir creciendo pues en este campo de la mano de ustedes. Mariale, qué pena, yo te interrumpo un segundito. Es que, por ejemplo, Javier no te tenía en el radar. Presente. Porque, como obviamente eres parte del grupo, yo, pues yo tengo muy claro quién eres, pero de pronto los demás me gustaría que te presentaras. Claro que sí. Bueno, yo estoy en medicina en la Universidad de los Andes. Hice medicina interna y hemato-oncología en el Hospital Militar, me gradué en el 2019 y empecé en el 2019, en agosto, en el proyecto de la sede del Centro de Oncología del Country en la Clínica Colina, también estoy en la Clínica Nogales.
creciendo un poco pues en este centro de Colina y pues ya apoyando también algunas actividades de investigación en country, con algunos pacientes también ya en country. Y pues bueno, en eso estoy. Terminé recientemente la maestría de oncología molecular. Como les contaba, pues el cáncer de seno es un tema dentro de la oncología que me gusta mucho, que me apasiona mucho y pues en el que espero crecer en mi carrera profesional y pues muy, como les dije, ya muy agradecida de esta oportunidad. Muchas gracias, bienvenida, Mariale. Muchas gracias, Bueno, bienvenida. pues también como lo hizo el doctor, lo dividí como por preguntas, no tengo exposición, entonces pues les voy a ir como hablando y contando lo que pienso de cada una de ellas. Em, Creo que para todos es un poquito más claro organizarlo en las etapas del tratamiento, tal cual como lo hizo el doctor. Con respecto al manejo del cáncer HER2 positivo de mama en Colombia, pues sabemos que de neoadyuvancia y a Dios gracias recientemente tenemos ya la aprobación del uso del pertuzumab, entonces tenemos trastuzumab, pertuzumab. En adyuvancia en este momento solo tenemos la posibilidad del uso de trastuzumab y en el escenario metastásico tenemos el escenario de pertuzumab, trastuzumab, el TDM1 y el lapatinib. Con respecto a la neoadyuvancia, de acuerdo en que una de las limitantes muy importantes es que incluso con los que no trabajamos en centros rurales o un poco más lejos de las ciudades, todavía tenemos mucha dificultad en algunos pacientes del régimen subsidiado de EPS de tener el FISH de manera rápida. Y creo que si ya logramos tener el pertuzumab y el trastuzumab y sabemos que hay muchísima de la evidencia que ahora se enfoca en la neoadyuvancia a la posibilidad de quitar el antraciclina, teniendo igual tasas muy altas de respuesta patológica completa, que finalmente es un subrogado de lo que esperamos en nuestras pacientes, que es mayor sobrevida libre de progresión y mayor sobrevida global, pues también podemos empezar como a disminuir este poco de toxicidades y hay estudios muy sólidos que nos dicen que podemos estar sin la antraciclina con estas combinaciones de neoadyuvancia de trastuzumab y pertuzumab, pero esta posibilidad termina siendo un poco difícil en nuestras pacientes cuando no podemos dar mucha espera para tener este resultado del FISH y muchas veces vamos a iniciando con estos esquemas de antraciclinas en espera de poder definir si la paciente realmente es HER2 positiva y negativa, iniciar su fase de tratamiento dirigido. Entonces, digamos que ahí vería un poco como la limitante en el escenario no adyuvante. Si bien se aprobó el año pasado el pertuzumab, en mi caso específico les cuento que ha sido de todas formas con las aseguradoras un poco difícil su aprobación, ponen algunas trabas en el MIPRES, obviamente esto nos retrasa los inicios de tratamiento de las pacientes, entonces casi que siempre terminamos muchas veces iniciando con esquemas basados en antraciclinas a la espera de tener un poco más de certeza de, uno, si la paciente es HER2 positivo o no, y dos, si vamos a tener la posibilidad de utilizar el pertuzumab, sobre todo en aquellos escenarios de pacientes con enfermedad localmente avanzada y ganglio positivo, que es donde tenemos una real ventaja del uso de la combinación. En el escenario adyuvante, pues obviamente todos quisiéramos tener la aprobación del Catherine y del TM1. Los resultados del estudio son innegables. La solidez de lograr pues esta sobrevida libre de progresión en las pacientes. Pues ahorita cuando hablemos de la evidencia que existe del neratinib, incluso pues poniendo como un poco en tela de juicio de esta ventaja que tendría el neratinib en las pacientes con receptores hormonales positivos, porque la gran mayoría, el 74% de las pacientes en el Catherine tenían receptores hormonales positivos y aún así se vio una ventaja, o sea, digamos que en todos los subgrupos existía la ventaja en mejorar estas respuestas a las pacientes que no lograron llegar a el ideal de respuesta patológica completa a pesar de un muy buen tratamiento en adyuvante. Entonces creo que este sería obviamente pues una de las limitantes que tenemos en este momento en Colombia para el tratamiento adyuvante. Y para las pacientes en la enfermedad metastásica, pues digamos que yo también les voy dando de una vez como lo que yo pienso con el neratinib. Pienso que a medida que nos volvamos mejores en que nuestras pacientes vivan muchos más años, vamos a querer tener mayores estrategias de tratamiento. Creo que en ningún momento ni las guías ni los estudios del neratinib nos están intentando vender el medicamento como primera línea de tratamiento. El NALA fue hecho para pacientes pretratadas, al menos 2 líneas de tratamiento previo. Entonces, tal vez si lográramos tener el escenario ideal en el que no nos van a quitar la posibilidad de ingresar moléculas nuevas y que de pronto van a estar en líneas anteriores al tratamiento, sino que podamos nosotros tener todos los medicamentos que tengamos para tratar a nuestras pacientes, pues valdría la pena tener estas estrategias que seguramente necesitaremos cuando nuestras pacientes que han logrado pasar por su trastuzumab, pertuzumab, por el TM1, a pesar de eso progresen y pues necesitamos herramientas para mantener una sobrevida más larga en ellas. Entonces creería
que pues obviamente en el escenario metastásico se vienen muchas cosas muy interesantes, como mencionó el doctor Pacheco, medicamentos que tienen resultados estadísticos mucho más contundentes de los que ha tenido el neratinib, pero pues seguramente todavía cabrá un espacio para algún grupo específico de pacientes. Entonces, pues obviamente en el escenario metastásico siempre tenemos limitaciones porque siempre queremos más. Siempre que nuestros pacientes vivan más y logremos con ellas estos objetivos, vamos a querer mantenerlas vivas por mucho más tiempo. La evidencia, pues ya ustedes han hablado, pues el doctor Pacheco ya mencionó varias cosas de lo que existe. Están estudios tanto en adyuvancia como en adyuvancia, como en enfermedad metastásica. Sin embargo, pues digamos que creería, de hecho, que los de adyuvancia son los que menos conocemos. En un brazo del estudio I-SPY se comparó el trastuzumab paclitaxel y el niraparib paclitaxel, seguidos de los escenarios de las antraciclinas, con muy buenas respuestas patológicas completas, una tasa de respuestas patológicas del 56% para el grupo de neratinib. Creería yo que tal vez por su perfil un poco más de toxicidad con el escenario de la diarrea, que suele ser un poco mayor que la que se ve con trastuzumab pertuzumab, y por lo que tenemos de pronto estudios de seguimiento con mayor cantidad de pacientes y a seguimientos de 5 años como el Neosphere, sigue estando, pues digamos, mucho más fuerte en el escenario de la neoadyuvancia del pertuzumab trastuzumab. Sin embargo, pues sí hay evidencia de su uso del neratinib en los pacientes en neoadyuvancia. A pesar del estudio y de los resultados del I-SPY, hay otros estudios en los que no se ha logrado contundentemente demostrar esta ventaja de unas respuestas patológicas tan altas como el 56%. En el SABP, en el grupo del neratinib, las respuestas patológicas llegaron a ser máximo del 33%. Entonces, pues nada, creería que tenemos evidencia de que tiene, digamos que en resultados de estudios su cabida, pero consideraría que con los resultados mucho más contundentes y con la experiencia que se ha visto en el seguimiento a largo plazo de los pacientes con el Neosphere, tal vez sigue siendo pues como nuestra primera línea para utilizar en los pacientes no adyuvantes. En la adyuvancia, si bien creo que antes de que tuviéramos los resultados del Catherine, el Exenet tenía una cabida muy importante y era aquellas pacientes con receptores hormonales positivos, porque lograba tal vez atacar este punto del crosstalk tumoral. Sabemos que existe un crosstalk entre los receptores hormonales positivos y el HER2, y que por eso estas pacientes que tienen receptores hormonales positivos no suelen ir bien como las pacientes que son solamente HER2 enriquecidas. Sabemos que se puede terminar por la vía del PI3K aumentando, pues digamos, las señales de sobrevida a las células tumorales, a pesar de que estemos dando el tratamiento con los inhibidores de los receptores hormonales. Entonces, siempre vemos en los estudios de adyuvancia, que las pacientes con receptores hormonales positivos no iban tan bien como aquellas pacientes que son solamente HER2 enriquecidas. Entonces, creo que ahí el Exenet, y es un estudio cero despreciable, tiene 2.840 pacientes, es un montón de pacientes para nuestros estudios en oncología. Entonces, creo que era un estudio muy contundente y ese delta del 7.1% es súper importante. Pero pues nada, llegó el catering y creo que teniendo en cuenta, como les decía, que la gran mayoría de las pacientes en el catering son de receptores hormonales positivos y en ellas también se ve esta contundente resultado positivo en la sobrevida libre de progresión, pues tal vez ahí esa parte del neratinib que tenía como un punto fuerte, pues ya no lo será tanto si logramos tener el catering, si logramos tener el TDM1 como medicamento para la adyuvancia. Y pues por último, nada, pues en el escenario metastásico, el neratinib claramente no será nuestra primera ni nuestra segunda opción, pero creo que muchos en la práctica clínica todavía utilizamos el lapatinib capecitabina. Hay gente que lo detesta, Fátima Cardoso dice que para qué utilizamos ese esquema de tratamiento, pero finalmente cuando nosotros hacemos que nuestros pacientes vivan más tiempo y siguen progresando a pesar de eso, pues llegará un punto donde necesitemos tratamientos que tengan evidencia. Y pues el NALA es un estudio fase 3, tiene evidencia sobre la lapatinib capecitabina, que es lo que terminamos usando como último recurso cuando nuestros pacientes ya progresan los 2 tratamientos anteriores. Yo me lo reservaría para ese tipo de población, siempre y cuando la paciente todavía tenga un buen estado funcional y pues obviamente con un perfil de toxicidad que sea aceptable para ella. Hay pacientes a las que, como dice el doctor Pacheco, no quieren vivir con diarrea todos los días de su vida y simplemente por eso no lo tomarían, pero pues ajustando muy bien al perfil de toxicidad y al tipo de paciente, tal vez me reservaría el neratinib en esta línea de tratamiento metastásico en pacientes que han sido altamente tratadas previamente.
Entonces, esa sería mi recomendación. Si viviéramos en un escenario ideal en el que no vamos a tener ninguna traba para que ingrese un nuevo medicamento en nuestras pacientes en Colombia, yo lo tendría en mi arsenal, ¿sí? Si nuestros esfuerzos en pelear por que nos traigan el neratinib impediría que ingresen otras moléculas que tienen resultados más contundentes como el TM1 en adyuvancia, pues tal vez no lo pensaría. O como el tucatinib en enfermedad metastásica a sistema nervioso central en escenario metastásico, pues tal vez no lo pelearía. Pero si yo tuviera la posibilidad de tener a la mano toda esta línea de tratamientos y aún así poderme guardar el neratinib para un subgrupo específico de pacientes altamente tratadas, lo usaría. Como último punto, la innovación me parece súper importante, digamos que en todos estos años que vemos de avances de cáncer de seno, el cáncer de seno es tal vez de las patologías oncológicas que más estructura tiene como entre la parte molecular, los tratamientos en las diferentes etapas de adyuvancia, adyuvancia, enfermedad metastásica y cómo hemos visto que estas pacientes realmente cada vez viven muchísimo más con sus enfermedades metastásicas y viven bien. Creo que si podemos resaltar un subgrupo de pacientes de cáncer de seno que no tienen ese tipo de escenario, es triple negativos. Creo que es un escenario en el que tenemos que abogar más por apoyar los estudios de investigación, por apoyar más estas nuevas moléculas que nos están empezando a mostrar, incluso sin ser maravillosas en el escenario de triple negativo con la inmunoterapia, pues algo de luz para estas pacientes. Creo que es el grupo como más desprotegido que tenemos en cáncer de mama y pues ojalá algún día logremos hablar de ellas y de sus tratamientos tal cual como lo hacemos con pacientes con receptores hormonales positivos y como estamos hablando ahorita con pacientes con HER2 positivo, que tenemos tantas estrategias y tantas posibilidades, incluso poder decir, mire, yo podría vivir sin este medicamento tranquilamente. Entonces creo que sería algo en lo que es importante que ahondemos todos como grupos de pacientes, oncólogos, investigadores. Me parece un nicho pues como muy importante. Y ya, yo hablo un poco rápido, creo que terminé antes de tiempo, pero pues estas eran como las cosas que quería compartirles de las preguntas que nos mencionaron. Muchas gracias, muy bien. Bueno, Yo tengo un momentico, tengo una preguntita a Mariale que lo mencionaba ahorita en el escenario neoadyuvante, que tú lo mencionabas cuando claramente comparabas la neoadyuvancia Trastuzumab versus incluyendo el neratinib. Ambos tienen, pues tú lo dijiste, pues tienen unas respuestas importantes patológicas completas en el escenario de neoadyuvancia. Y nosotros vemos hoy en día que a la fecha, posiblemente hay muchos pacientes tienen que comprar el pertuzumab, que no se les van a dar, que escasamente sí, pues eso les tienen decía, que a pesar que se aprobó, sigue siendo súper complicado para que no lo aprueben. y que muchos en teoría terminan apoyándolo como vital no disponible y cuando por fin se lo aprueban, el paciente ya terminó la neoadyuvancia. En ese orden de ideas, en cuestiones de costos, digo, teniendo en cuenta que hay una muy buena tasa de respuestas patológicas completas y que probablemente el paciente a la fecha, comparando los costos eventualmente de pertuzumab versus neratinib, ¿considerarías que un paciente optar por esta terapia sabiendo que probablemente para el paciente va a ser más fácil tener por costo adquirir el neratinib más que el pertuzumab? ¿Lo considerarías en ese caso? Pues nuevamente, digamos que si nosotros Estoy estamos saliéndome un hablando... poquito, obviamente me estoy saliendo de un esquema netamente académico. Sé que estoy entrando en un escenario que uno no tendría que contemplar como médico, pero que en Exacto. nuestro país es una realidad. Digamos que si me lo pones desde esa perspectiva, si yo tengo al frente un paciente que tiene la capacidad, ya sea de adquirir pertuzumab o de adquirir neratinib, en el contexto de neoadyuvancia, por la solidez de los estudios y el seguimiento a 5 años que tenemos del NOESFE, yo le diría, gástese su platica en el pertuzumab. Ahora, si es un paciente, estamos hablando nuevamente, como tú dices, como fuera de muchos contextos de lo que es la realidad, pues diaria.
Ahora, si es al revés, si es, mire, yo solamente tengo este presupuesto y no me lo puedo gastar, sino este presupuesto para mi tratamiento en adyuvante, además del trastuzumab, ¿usted me recomienda alguna otra cosa? Me voy con el trastuzumab solo. Si ese paciente puede adquirir algo más, pues obviamente es preferible lograr que con algo más, con el neratinib, que tiene evidencia científica, tenga una mejor respuesta patológica completa. Y esto no es solamente para el neratinib, también pues obviamente en la adyuvancia hay datos con TDM1, en los que se logran respuestas patológicas que no son despreciables, ¿sí? Y que de hecho son muchísimo, muy parecidas a las que se logran en el Neosphere. Lo que pasa es que creo que en este caso, pues como ya siendo un poco más pegados a lo que es los resultados académicos, si tenemos una cantidad mucho más grande de pacientes en el Neosphere y unos seguimientos a mucho más largo plazo, pues uno se sentiría académicamente más tranquilo siguiendo con esa línea más fuerte de tratamiento, pero entre no tener la opción sino de trastuzumab versus la opción de trastuzumab y algo más en un paciente de alto riesgo, enfermedades de 5 centímetros, ganglios positivos, pues obviamente uno preferiría aumentar sus posibilidades de una respuesta patológica decente. Pero pues esto creo que ya se me hace como muy ilusorio de muchos hipotéticos. Creería que la real cabida, si tenemos alguna, sería tal vez en pacientes altamente tratados que a pesar de eso sigan con un buen ECOG en enfermedad metastásica y queramos ofrecerles algo más. Fabuloso. Laurita. Bueno, ya ustedes me conocen todos. No sé qué les pueda decir. Yo hice medicina en la Universidad del Cauca, luego hice medicina interna con el CES, pero en el programa en Valle del Lili, y luego hematología y oncología clínica con ICESI también en Valle del Lili. Estoy trabajando en la clínica El Rosario desde el 2014, y así como Javi, pues hago tanto hematología como oncología, pero uno de los temas en los que siempre había trabajado por cosas de la vida había sido mucho más cáncer de mama, y ahora después de la historia de mi vida, pues empecé a trabajar con la Fundación Salud Querida, que agradezco muchísimo por esa invitación, porque he podido compartir mi experiencia como oncóloga, pero también mi experiencia como paciente, sobre todo ayudando un poco más como al tema de la toxicidad, que para mí fue una cosa bien difícil y que lo hemos tocado mucho en el curso de esta reunión. Entonces, ya pues Javi nos expuso ampliamente los datos, nos mostró curvas y como lo decía ahora María Alejandra, hay resultados que son contundentes de muchos estudios y que todos quisiéramos tener un mundo ideal, pero el tratamiento actual, incluso para nosotros que vivimos en ciudades grandes, ustedes que viven en la capital del país y yo que vivo en la segunda ciudad pues más importante, nos vemos enfrentados a que tenemos pacientes que tienen póliza y que en ese caso no tenemos tanto rollo en la autorización de medicamentos, pero también vemos pacientes del contributivo y mucho más con pacientes del subsidiado, en los que en mi caso personal he tenido que empezar neoadyuvancia sin tener el dato de receptores hormonales ni ER2, y ni qué decir en el punto en el que tendríamos que pedir un FISH que muchas veces se demora muchísimo, incluso hasta después de la cirugía. Entonces, esa pues es una de las fallas en el acceso súper importantes, y que, como decía María Alejandra, a veces lo ponen a uno un poquito en perspectiva y que puede ser lo más fácil de llevar, o por decirlo, garantizarle a un paciente que pueda recibir un tratamiento. Como decía Javi también, trastuzumab subcutáneo o trastuzumab venoso, para mí en el subsidiado no ha sido tan fácil decir que lo hacemos en subcutáneo, y sí garantizamos las terapias que nosotros podamos administrar directamente en la sala de quimioterapia. Tenemos muchas limitaciones, no sé también ustedes cómo lo llevan, pero muchas limitaciones para que el paciente reciba medicamentos orales, ya sea los del tratamiento, pero también importante el manejo de la toxicidad. Mis pacientes del subsidiado nunca les entregan un dancetrón, entonces
casi que lo único que tenemos a la mano es metoclopramida. Afortunadamente la loperamida, la iosina, pues son más o menos fáciles de conseguir y algunos de esos pacientes los pueden comprar, pero muchos otros pacientes tienen muchas dificultades solo para trasladarse a recibir un tratamiento, así que para mí eso es una cosa bien importante. Y también, como lo mencionó Javi, la posibilidad de realizar el seguimiento de la toxicidad del tratamiento, en que no se cumple de forma estricta el intervalo entre los ecocardiogramas que tendríamos que hacer. Entonces, pues esta es una de las cosas que nos limita, pero digamos que en la práctica clínica, así como ellos lo han mencionado, pues nosotros buscamos las herramientas que tienen como mayor evidencia. Tenemos la NCCN, que tiene sus cosas, sus bemoles, como lo decía Javi, pero tratamos de integrar un poco las guías NCCN, las guías ESMO y la evidencia científica que está saliendo y que a veces es como que nos sentimos un poco atropellados porque es tanta la información y tantas las posibilidades de tratamiento que quisiéramos tener para nuestros pacientes, pero que para nuestro país va llegando un poco más lento, pero mucho mejor, que no todo es malo, mucho mejor que en la región en la que nos encontramos, que hay países como Uruguay que tuvieron muy tarde la posibilidad de ofrecerle tratamiento a sus pacientes con trastuzumab, aún teniendo toda esa evidencia soportada por los estudios. Entonces, en cierta forma, aunque nosotros tenemos dificultades, pues nuestros pacientes han podido acceder a los tratamientos, por lo menos con el trastuzumab, de una forma aceptable, y ya de una forma más reciente poder introducir el pertuzumab y el trastuzumab emtacina, que nos han mostrado unas supervivencias libres de progresión y que han impactado en supervivencias globales, aunque a veces no sea ese el objetivo primario de los estudios, pero que han llevado a que los pacientes vivan más. Y como le decía María Alejandra, siempre queremos más, quisiéramos darles algo más, y por eso nos vamos pegando de los medicamentos que tenemos disponibles y pues de lo que nos va llegando. De acuerdo con Javi, y como lo vimos en las guías, pues casi que la mayoría de las pacientes terminarán recibiendo trastuzumab, así tengan estadios tempranos, y pues con mayor contundencia aquellas pacientes que tienen ganglios positivos o que tienen tumores grandes también, como lo mencionaba ahora María Alejandra. Entonces creo que estamos todos de acuerdo en que son pacientes que sabemos que tienen un riesgo mayor de recidivas y de mayor compromiso al sistema nervioso central, y que quisiéramos tener opciones que nos permitieran proteger ese compromiso, que finalmente puede ser dramático y que nos puede limitar muchísimo la supervivencia de las pacientes. En cuanto a la evidencia del uso de neratinib, pues ya lo han expuesto tanto María Alejandra como Javi. Pues los estudios se planteaban para pacientes que hubiesen recibido adjuvancia con trastuzumab. Realmente, y estoy de acuerdo con ellos, yo creo que en el escenario adyuvante, pues no, en nuestro medio, por lo menos en este momento, creo que no sería un medicamento que nosotros quisiéramos introducir. Y tampoco tendríamos, como en los estudios iniciales, no se tenía la evidencia de que las pacientes que hubiesen usado pertuzumab o pacientes que tenían respuestas patológicas completas, finalmente sí iban a tener un impacto en el uso de esta molécula, y por eso probablemente para las guías NCCN, como nos lo mostró Javi, pues quedaba relegado un poco más a la enfermedad metastásica. Y estoy de acuerdo en que esa pudiera ser una estrategia en estas pacientes que van siendo politratadas y que vamos agotando algunas otras estrategias y que quisiéramos tenerlo en el tintero. También es importante que para utilizarlo pues tenemos ya mucha experiencia en el manejo de toxicidad con muchos otros ITK que nosotros utilizamos en otras enfermedades, así que pues digamos que es relativamente fácil manejar la diarrea o manejar otros síntomas, pero sin duda esto impacta muchísimo la calidad de vida de las pacientes.
y para muchas esta puede ser una causa de abandono de tratamiento, que aunque nosotros pudiésemos tener una respuesta muy buena, pues haya pacientes que ni siquiera con las opciones que tenemos del control del tratamiento logren reducir estos episodios de diarrea que van a impactar mucho esa calidad de vida. Con respecto a si deberíamos incluirlo en el tratamiento, cuando uno revisa la ficha técnica y si se veía como los datos del estudio y si uno va un poquito más allá, como decía ahora Javi, de la toxicidad económica que pueden tener los tratamientos, pues uno quisiera tener el tratamiento que sea el más efectivo y que no tenga un costo pues demasiado alto. Y aquí haciendo como el cálculo con el precio de libra esterlina al día de hoy, esto implicaría que tenemos un tratamiento que vale 22 millones de pesos adicionales por mes, sumándole todo el resto del tratamiento que ya tiene un costo que no es despreciable, más el tratamiento de la toxicidad que pueda producirnos el neratinib. Y que, así como decíamos ahora, tenemos evidencia, los estudios nos muestran curvas en las que se plantea que esas diferencias son estadísticamente significativas, pero ¿qué peso puede tener eso en el mundo real y en ese impacto clínico que tengamos? Y yo pensaría que sería importante tenerlo para el contexto de pacientes con enfermedad metastásica, en los que hayamos agotado, como dice María Alejandra, hay muchos que dicen no lapatinib, no capecitabina, pero si tenemos pacientes con un ECO aceptable y que tienen una progresión y nosotros ya agotamos los otros medicamentos que teníamos disponibles, pues muchos de nosotros probablemente los seguimos usando y sería interesante tener algo más que nos permita darle un tiempo mayor de supervivencia antes de una nueva progresión y pues digamos que en ese escenario lo consideraría. Sin duda tendríamos que tener en cuenta que la toxicidad es importante y que sabemos que todos esos otros tratamientos también tienen su toxicidad, como nos lo mostró Javi, que hay toxicidades que son fáciles de manejar, que no nos angustian mucho y que a veces simplemente se reflejan en una fracción de eyección o un strain reducido, que podemos tener el soporte de cardiología o ni siquiera tenemos que hacer ningún cambio excepto suspender transitoriamente el tratamiento y lo reiniciamos sin que el paciente tenga síntomas, pero aquí estamos hablando de que hay medicamentos como la capecitabina, la lapatinib, en mi caso es particular la capecitabina en pacientes con cáncer de mama me ha dado una toxicidad tremenda, que han tenido que suspender el tratamiento. He visto pancitopenias severas, diarreas intratables a pesar de dosis full de loperamida, toxicidad hepática, mucositis. Entonces, ha sido un poco difícil y uno sí tiene que considerar todas estas cosas pues antes de usar un medicamento que, aunque tiene evidencia científica para su uso, pues también debemos tener en cuenta eso, tanto ese impacto económico que vamos a tener como el impacto en calidad de vida y en toxicidad. Entonces, como lo decían mis compañeros, estoy de acuerdo, no es una molécula en la que nosotros nos desvelemos en tener ya como una aprobación o que lo tuviéramos disponible de forma mucho más fácil, con un acceso más fácil, pero sí sería interesante tenerlo en el arsenal terapéutico, así como disponemos de las otras moléculas, poderlo utilizar en ciertos pacientes. Que creo yo, y estoy de acuerdo también con ellos, en que debería trabajar la fundación o favorecer espacios como en la búsqueda de estudios clínicos que estén abiertos en Colombia para poder ingresar esas pacientes que tienen contacto con la fundación, no solo en el proceso del diagnóstico, que es tan importante, esa inmunohistoquímica que a veces nos quedan muchas dudas, no sé si a mis compañeros les pasa igual, pero a veces vemos pacientes que se comportan de una forma que es inusual, que nos están diciendo que es un HER2 negativo y
y los pacientes uno sospecharía que pudiesen ser ER2 positivo y nunca pudimos confiar mucho en esa inmunohistoquímica de ciertos sitios, o que no podemos tener rápidamente un FISH para que las pacientes se beneficien de otros esquemas y de pronto poder obviar antraciclinas y demás. Entonces sí sería muy, muy chévere que con la fundación se pudiera hacer como un rastreo activo de qué estudios tenemos disponibles para que las pacientes puedan acceder a medicamentos innovadores cuando nosotros hemos agotado pues todas esas estrategias, aunque nosotros pues nos mantenemos en contacto y tratamos de establecer qué sitios, como por ejemplo en el country, lo decía ahora María Alejandra, pues sabemos cuáles son los sitios en los que se están haciendo los estudios, pero tratar de rastrear un poquito eso. Y de acuerdo con ella también el tema de los triple negativos, pues estamos muy limitados en las posibilidades, aún seguimos casi que con la quimioterapia convencional, como nos hemos visto limitados en muchas otras enfermedades, como carcinomas neuroendocrinos o como la leucemia mieloide aguda, que seguimos haciendo tratamientos con quimioterapia convencional, mientras vemos que somos superados ampliamente con la inmunoterapia y con moléculas innovadoras en otras enfermedades que están impactando muchísimo la sobrevida de pacientes con enfermedades metastásicas, a una toxicidad casi que mínima, o en muchos de esos pacientes ni siquiera vemos toxicidad, con unos tiempos muy, muy largos de supervivencia libre de progresión. También yo sé que pues por lo que veo en el chat de las gladiadoras y por lo que conozco de lo que hace la fundación, hay mucho apoyo en ese proceso administrativo de las pacientes, que vemos la diferencia marcada entre pacientes que tienen medicina prepagada y aquellas pacientes que tienen contributivo. Ya sabemos todos que hay unas CPS mejores que otras, y ni qué decir pues del tema del subsidiado. Aunque nosotros, por ejemplo, tenemos un convenio con Sabia Salud, y a las pacientes lo que sea aplicado en sala de quimioterapia nos lo autorizan, y no he tenido problemas, por ejemplo, en 2 pacientes que tenía contrastupertu, siguen, una falleció porque ya había hecho progresión eh, en múltiples sitios, pero la última fue una progresión hepática masiva, y pues no, hizo una falla hepática y no pudimos hacer nada, pero he tenido la posibilidad de que las pacientes lo han recibido siendo el subsidiado. Entonces, que uno lucha y vuelve y hace el MIPRES y vuelve y hace la junta y bueno, todas las cosas. También me parece súper importante que podamos continuar en actividades tanto de prevención como de detección temprana, porque es clave. Si nosotros sabemos que las pacientes que tienen una detección temprana tienen la posibilidad de curación, y que nosotros podamos tener más tiempo de maniobrar cualquier situación que aparezca, que vayan llegando más medicamentos para tratar estas pacientes. Y obviamente que me parece súper importante que sigan generando estos espacios de interacción entre los diferentes especialistas y como en los grupos multidisciplinarios, porque ahí está la clave del éxito del tratamiento de las pacientes, y apoyar nosotros que, como lo decían ellos ahora, estamos dispuestos para apoyarlos a ustedes en las actividades que se requieran. Como les he apoyado yo también mucho como en cosas de toxicidad en el chat, pero en actividades que sean como estas, pues estamos dispuestos, y creo que es un espacio de crecimiento tanto personal como académico y profesional, y pues siempre estamos súper agradecidos que nos tengan en cuenta para compartir todos estos temas que nos apasionan. Y eso es todo. Muchísimas Gabriela, muchas gracias. gracias. La verdad, sí, aparte de todo, ya es Muchas un gracias. agradecimiento personal, es un agradecimiento de corazón. Obviamente tú lo mencionaste ahorita, eres parte de del chat de las gladiadoras, y el apoyo que les has prestado a ese número que cada vez es más grande de mujeres ha sido invaluable. Mil gracias de verdad por ese apoyo que les has dado, por sacarnos de muchas dudas,
y siempre lo has hecho de forma irrestricta. Muchas gracias de verdad de corazón, eso es un agradecimiento personal. Katica. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por este espacio. Sé que, como les dije al principio, puede ser pues difícil obviamente por la hora, después de saber que también pues han tenido una jornada laboral. Pero bueno, pues ya para cerrar, yo acá hice algunas anotaciones y pues como a grandes rasgos nos llevamos pues una idea pues en la que entendemos que el neratinib pues sí es una molécula nueva que digamos pues según guías en NCCN, como lo dijo el doctor Pacheco, si bien no es la Biblia, pues digamos es algo que sí documenta muy bien el actuar de la oncología clínica pues a nivel mundial, pero pues digamos acá en Colombia también, y que encontramos que la molécula tiene pues digamos donde mayor evidencia pues se ha visto del uso de la molécula es más que todo en la enfermedad metastásica, con algunas esperanzas sobre todo pues en la parte de neoadyuvancia y alguna en la adyuvancia. Que tenemos que tener, pues obviamente muy en cuenta, como lo dijo Laurita, no únicamente el costo, sino también, pues obviamente, sus efectos secundarios y temas, pues respecto a la calidad de vida de los pacientes, que si bien, digamos, las moléculas existentes en el momento han mostrado una mayor evidencia también, como nos mostró el doctor Pacheco, pues el neratinib también, pues tiene sus estudios que favorecen. Sin embargo, pues también interpreto yo, que es un poco como la conclusión que yo me llevo pues después de esta mesa de trabajo, digamos que sería algo favorecedor de pronto tenerlo como una herramienta dentro de, pues, del manejo para la enfermedad ER2 positiva, pero también vemos que hay otras prioridades un poco antes pues de llevar pues, a la aceptación de esta molécula. Pues de parte de la fundación queremos contarle un poquito por qué surgió el interés acerca de esta molécula. A nosotros llegó un caso de una paciente politratada ya con enfermedad metastásica y se le propuso un manejo con neratinib. Se hizo todo el trámite ante el INVIMA para poderlo traer como un vital no disponible. Fue negado en primera instancia por razones de la vida, la paciente llega a nosotros, me pueden ayudar, trámite administrativo, ¿qué podemos hacer? Tratamos pues obviamente ahí de ayudar a escalar el caso, sin embargo pues fue bastante difícil, a la paciente no le aceptaron el medicamento y ahí empieza a surgir un poquito pues al interior de la fundación como, ok, o sea, ¿qué está pasando? Tenemos interés nosotros como organización de pacientes en apoyar todo este tema de innovación en tecnologías y medicamentos para las pacientes. Investiguemos un poquito más sobre la enfermedad ER2 positiva. Laurita también nos ayudó en esa encuesta, entonces fue un poco a mirar cómo era este comportamiento de la enfermedad dentro de nuestro grupo de pacientes. Para sorpresa nuestra, pues al final determinamos que existe, pues dentro de la foto que hicimos en ese momento, un 17% de pacientes que eran ER2 positivas, lo cual no es nada despreciable. Y pues obviamente esto pues fue lo que nos condujo un poquito más como a querer investigar más, saber más qué podemos hacer. Digamos que si bien sí somos una organización de pacientes, pues la idea no es como lo dijo el doctor Pacheco, ir simplemente por el amor a la vida y de todo ir a pelear, porque pues finalmente sabemos que hay muchas cosas que están en juego, que sabemos que hay un sistema de salud, que tenemos que procurar también nosotros desde nuestro actuar como médicos, procurar que ese sistema de salud pues también pues sea costo efectivo, pero también que le dé mayores ventajas a las pacientes. Creo que no es un desconocimiento que en Colombia estamos un poquito atrasados siempre en todo lo que tiene que ver con los avances en medicina. Y viendo un poquito cómo son las experiencias de las organizaciones de pacientes en otros países, pues nosotros nos quedamos acá muy cortos en nuestro actuar. Uno ve en Estados Unidos básicamente las organizaciones de pacientes incluso dan fondeo para investigación clínica. O sea, ¿qué más quisiéramos nosotros que en algún momento nosotros pudiéramos llegar a esa instancia? Y pues bueno, iremos trabajando poquito a poquito para cada vez ir, pues digamos, mejorando un poquito más. Pero entendemos que
nuestro actuar y el acompañamiento a las pacientes también tiene que ir de la mano con una evidencia científica. Entonces, digamos que es nuestra búsqueda constante, pues obviamente aliarnos un poquito más hacia las sociedades científicas. Nosotros hicimos también un abordaje a la ACHO respecto pues al neratinib, porque pues dijimos como pues quién mejor que ellos para darnos un concepto. Sin embargo, pues su respuesta fue ustedes son sociedad civil organizada, pues realmente no podemos darles a ustedes ningún concepto. Entonces fue como, ok, ¿qué hacemos? Entonces pues citemos a expertos que nos hablen del tema y nos cuenten para saber pues si hay algo más en lo que nosotros como organización de pacientes podemos hacer. Entonces, pues gracias por toda esta retroalimentación. Yo me quedaré con la grabación, trabajaré en el documento, espero podérselos enviar la siguiente semana pues para su lectura y aprobación. La idea es que esto sea pues algo unánime entre todos. Sin embargo, pues también es claro que la posición de cada uno como clínico pues es completamente válida y pues quedará explícita en el documento. Nosotros también le habíamos solicitado a la doctora Franco que nos pudiera acompañar en esta reunión, pero bueno, está en sus días de descanso, entonces pues hemos pensado, si ustedes también están de acuerdo, solicitarle a ella que también nos ayude con un concepto escrito para poder completar este documento técnico que saldrá pues de esta reunión. Y no sé si ustedes ustedes conocerán un poquito más cómo conocen, pues cómo funciona su propia sociedad científica, si de pronto valiera la pena que una vez ese concepto técnico esté hecho, pues nosotros mandemos una copia, o es algo que realmente no valdría la pena hacerlo. Pues me gustaría como un poquito de retroalimentación en esa parte. Con respecto a lo de Sandri, sí, que ella obviamente con toda la experiencia que tiene y también pues el peso que ella tiene como profesional, pues estaría muy bien que además del concepto nuestro y de todo esto que se ha planteado hoy, pues que ella nos haga sus comentarios. Y pues no sé, Javi, no sé si tienes como idea de cuándo va a haber algún otro, como algún simposio de cáncer de mama o Mariales, si tienes como presente cuándo sería eso, porque creo que es como en ese espacio en el que se podría discutir un poquito más, que siempre sabemos y se van presentando como los casos de los estudios nuevos y todo lo que se va actualizando, pero no sé si en algún punto pues, se podría llegar a plantear eso. Pues es un poquito complicado. O en el Sí. grupo de mama, pero pues no sé si eso realmente Yo creo pueda tener un que poco Lauri más de es un poquito complicado porque pues ahorita vienen algunas revisiones de mama del post-ESMO, post-ESMO. ¿sí? Y ya todos los tiempos están completamente ocupados. Y yo creo que el pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Hematoncología fue claro y no me parece que vaya a cambiar la conceptualización de mandarles o no para que revisen algo. Ya eso está definido y ellos también tienen unos lineamientos muy estrictos en cuanto pues a la no asociación directa, sino como de grupos, etcétera. Me imagino que ya ustedes conocen bien y ahí les respondieron pues todo este tema que aunque los dejó como en el aire un poco, pues era la única forma que ellos tenían en relación a la transparencia y la ética que la sociedad debe tener. Yo hablé Igual con la en ese doctora grupo Virginia está Sandra, Bello. ¿no? Pues en el grupo de mama. Yo hablé con la doctora Virginia Bello y ellos no van a hacer ningún pronunciamiento. Yo tengo una reunión pendiente con Sandra. Sandra es compañera mía de colegio y pero yo la quisiera hacer pues de la mano de ustedes porque pues obviamente yo siempre voy a ser paciente y, y no me gustaría estar sola en esta reunión. La doctora Virginia desde la ACHO no va a hacer ningún pronunciamiento ni se va a comprometer a nada de ética y pienso que es muy importante pues haber hecho esta reunión. Creo firmemente en los conceptos de ustedes y sé que personas como ustedes están dando todo por los pacientes. Sé que hay que optimizar los recursos y mucho más con el tema que viene de techos. Y techos eso va a ser algo duro.
Entonces, tenemos que saber qué darle a los pacientes y si tenemos otras opciones terapéuticas que puedan evidenciar que esta molécula no es tan urgente como yo pensaba que podía ser, pues yo creo ciegamente en ustedes porque personas como ustedes fueron los que hicieron que yo estuviera aquí después de un diagnóstico y ya voy a cumplir casi 15 años. Es que, Aleja, has dicho, Pienso que Sebastián y todo este grupo ha hecho... Dime. perdón, Aleja, has dicho algo muy contundente, muy claro, Doctor Pacheco, no lo sencillo. oímos. ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor, lo oímos. Gracias. Que has Sí, doctor dicho, Pacheco. decía que has dicho algo muy claro, contundente, coloquial, sencillo. No es urgente. Hay otro tipo de prioridades en las cuales se pueden trabajar muchísimo. ¿Sí? Como te digo, lograr tener lo que ya se ha mencionado, ¿sí? TDM1 para el catering, exacto, me parece fundamental. Te hablé del cáncer de la mujer y te mostré la necesidad de tener el solo uno, ¿sí? De tener la PARIT de mantenimiento. O sea, hay protocolos de mayor urgencia. Esa es la palabra clave. No es urgente ni relevante en el arsenal terapéutico porque tenemos otro tipo de cosas con las que nos podemos batear. Esa es mi conclusión definitiva, sencilla, coloquial y simple. Gracias, doctor Pacheco. De acuerdo. Y creo que de pronto lo urgente sería lo que decía Mariale del triple negativo. Creo que ahí sí. Pero ahí, Pues no. ahí ven, como le decía Cata, pues este caso salió pues, a raíz de una de nuestras pacientes. Obviamente pues, obviamente como fundación, pues siempre tratamos uno siempre protege su casa y uno siempre protege su familia. Entonces, obviamente, ante esta situación fue que se generó todo esto y la iniciativa de trabajar este tema particular con Neratinib. Y creo que, pues, independiente de eso, pues, seguramente saldrán y creo que ese es el inicio de muchas reuniones de este estilo. Seguramente, como bien decía Javier, claro, para nosotros, por ejemplo, en Mama, pues sacar Catherine adelante creo que nos cambiaría eh, mucho el manejo nuestro y que son de mucha relevancia. Y creo que hay que darle, obviamente hay que tener en cuenta pues que esto nació de sociedad civil tratando el beneficio de una paciente que es parte de nuestra fundación. No es una actividad neta, mucho que no nace de una actividad netamente académica, de una reunión de sociedades donde dijéramos, venga, vamos a revisar este tema. No, fue por algo de una paciente y creo que como entidad civil, pues queríamos tener el beneficio para esa paciente nuestra. Y que seguramente en la medida que vayan saliendo cosas de nuestras pacientes, trataremos de solucionarlas, tengan o no la relevancia de unos u otros casos. Pero obviamente también nos abre el camino precisamente viendo cuando empezamos a desarrollar todo este tema, que lo hablábamos a nivel de fundaciones, qué tan importante sería sacar todos esos medicamentos que tenemos o todos esos estudios e indicaciones que tenemos ahí atascadas para también trabajarlas desde población civil. Recogemos todas las sugerencias posibles precisamente para empezar a generar este tipo de escenarios que creo que son importantísimos también para el INVIMA y otras cosas, también tener el punto de vista desde sociedad civil, sin tener el interés o las limitaciones que eventualmente, como lo mencionaba ahorita Javier, puede tener uno como una entidad como HO, ACM o demás, que obviamente tiene ciertas cosas que desde el punto de vista de compliance pues no pueden decirlo, pero que nosotros como individuos y como profesionales independientes pues tenemos la posibilidad y la libertad de dar nuestra opinión. Seguramente, como digo, seguramente vamos a tener más escenarios y ojalá empiecen a tener cabida esos estudios que Javier proponía. Y no lo dudes, Javi, que en algún momento nos sentaremos también aquí a tratar de hacer ese mismo análisis con el catering
para tratar de sacar esto, todas esas partes, todos esos estudios adelante y poner nuestro granito como sociedad civil para que veamos el beneficio de todas esas terapias en nuestros pacientes prontamente. Hay algo que yo pues quisiera añadir y obviamente fue algo que los tres nombraron y fue otro punto en común, acá revisando mis apuntes, es el tema pues de inmunohistoquímica y yendo un poquito más allá del FISH. Digamos que nosotros como organización de pacientes pues conocemos algunos programas a través de los cuales los pacientes podrían acceder para la realización de estos estudios, si bien digamos el orden es que la EPS lo haga y lo haga en un tiempo prudente para que el paciente se pueda beneficiar de su mejor tratamiento posible. Pues hay pacientes de subsidiado y demás que obviamente no tienen una fácil comunicación con su médico y se pierden en el tema de la autorización y del tema administrativo y digamos llegan a nosotros conocemos del programa por el cual se podrían beneficiar, pero resulta que para poder acceder a ese programa no puede ser a través de una fundación, sino tiene que ser netamente remitido por su médico tratante, claramente por tema de compliance, uno lo entiende. En ese orden de ideas, ¿cómo ustedes podrían de pronto, no sé, se les ocurre alguna manera de nosotros poder sobrepasar esa barrera y poder llegar fácilmente para conseguir la orden médica para que el paciente se pueda beneficiar de estos programas que sabemos que existen? Porque pues a la fecha hay momentos en los que nosotros ni siquiera podemos conocer, ni siquiera conocemos al médico tratante, entonces ¿cómo llegamos a él o qué otros mecanismos de pronto se les ocurriría a ustedes para nosotros poder hacer ese link entre el paciente y el programa que sabemos que puede darle el beneficio al paciente? Claramente, paralelamente, pues como fundación nosotros, pues ha sido un tema pues de batallar, pues precisamente todo este tema de un diagnóstico oportuno, incluyendo una vez tener un diagnóstico positivo por lectura histopatológica, proceder a inmunohistoquímica y si es ser dos, pues equívoco, poder realizar el FISH. Digamos que es algo que paralelamente estamos trabajando, pero como solución alterna, pues sabemos que también existe esto, pero ahí nosotros tenemos esa traba para poder llevar al paciente a ese beneficio. Pues no sé, como digamos que gran parte de la población que yo de EPS es de salud total de Nogales y la gran mayoría de cosas que se hacen a través de un tercero, ya sea vouchers de la industria para todo este tipo de tipificación molecular o cosas como FISH, se hacen a través de la trabajadora social. Digamos que te podría decir que desde la perspectiva de mi práctica es muy útil. Nosotros le referimos a los pacientes que tengan algún problema en la autorización o en la realización de alguno de estos estudios y ella casi que tiene pues como todos los que sean vouchers y cosas de estas para enviarlos a hacer los respectivos trámites y los ayuda a hacerlos. Entonces, digamos que con ella eso funciona muy bien y es lo que se ha implementado en Nogales. No sé si en las instituciones en las que trabajan mis colegas también existe una trabajadora social que sirva como un link para que los pacientes accedan a este tipo de estudios de forma más fácil, pero creo que es una buena estrategia. Sí, nosotros también tenemos trabajadora social. Ya ahora hay dos como de planta porque realmente se necesita muchísimo y muchas veces lo que teníamos eran practicantes de, del último año pues de trabajo social y nos ayudan mucho en ese tema. Y lo otro es que en mi caso, las dos enfermeras oncólogas de la sala de quimioterapia y una enfermera oncóloga que tenemos en el piso nos ayudan un montón con esos trámites. Entonces, siempre que nos llevan los vouchers, pues ellas los tienen y nos ayudan muchísimo como con ese tema. Muchos de ellos incluso van, recogen los bloques de parafina en la clínica en la que estén, porque a veces esa es una de las cosas más difíciles que nos toca pedirle al paciente, que recoja el bloque de parafina, las placas, que los traiga, luego que la entidad autorice esa inmunohistoquímica o que autorice el FISH y esperar la autorización y luego que diga dónde lo mandan. En cambio, muchas veces cuando tenemos ese soporte de pruebas y cosas de la industria, pues ellos mismos tienen gente, incluso en los programas de pacientes de cada uno de los medicamentos, también nos ayudan mucho.
Entonces, sí, sí puede ser como a través de las enfermeras, de las salas de quimioterapia, pero no sé si en todos los sitios pues funciona igual. No sabría yo ahí, pues no sé, es que, o sea, cada centro como que tiene sus propias normativas, entonces pues digamos que ahí es donde ahí es nosotros los que encontramos esa barrera literalmente para poder pues ayudar al paciente. Y mi siguiente pregunta es, digamos, pues obviamente sabemos la importancia de la data y en temas de política pública, pues realmente si uno no tiene una data contundente que mostrar, pues poco o nada puede hacer. O sea, uno puede conocer la problemática, o sea, acá todos la sabemos, pero realmente sabemos cuántos pacientes no les están realizando su inmunohistoquímica y tienen que iniciar su tratamiento sin esta. No lo tenemos. Entonces, pues sería chévere y sería una iniciativa que nosotros desde la organización de pacientes podríamos realizar, o sea, digamos, nosotros podríamos estar en la disposición de poder, de cierta manera, hacer como esa caracterización de esos pacientes. ¿Creen ustedes que esto sería algo que nosotros pudiéramos proponer a la sociedad científica? O sea, que de cierta manera nosotros nos encarguemos de gestionarles esos datos, trabajar en conjunto, no sé, algo que se pueda hacer ahí para realmente poder medir ese número y tener la estadística para que desde el tema de política pública haya algo con lo que nosotros podamos sustentar el por qué estamos solicitando y por qué es pues importante que se realice una inmunohistoquímica lo más pronto que se pueda. Todo eso tiene valor porque yo creo que lo más importante, entre más se pueda presionar y ejercer influencia, pues va a terminar beneficiando a nuestros pacientes. Yo no tengo nada más que decir porque comparto todo lo que expresaron mis colegas, pero es la misma problemática siempre, ¿no? Es una realidad lo que para muchos parece obvio, es decir, el Country Fundación Santa Fe, que es obvio que tenga todas un perfil biológico, para muchos ni siquiera existe, como en el sur de Bogotá y en el régimen subsidiario. O sea, ¿usted sí considera, doctor, que sería posible, por ejemplo, que por lo menos de su institución nosotros como fundación pudiéramos colaborar para poder registrar esa data? Sí, o sea, yo, bueno, en un hospital universitario no hay tanto problema porque eso está organizado. Y realmente, pues, la problemática grande la tengo yo con el régimen subsidiado en Cúcuta. Y si como fundación hacia Cúcuta, pues se pudiese, yo no veo ningún problema. Obviamente no soy la persona administrativa que pueda dar el visto bueno a eso, ¿no? Eso tendría que mediarse a través de la gerencia del personal que administra la unidad. No tengo esa potestad. ¿Y cree usted que eso sería algo, pues un actuar que la sociedad científica sí pudiera ayudar? O sea, o Sí, apoyar. claro. Sí. Perfecto. Sí, no hay problema. Bueno, listo. Yo me tengo que despedir. Muchísimas gracias, de verdad. Fue un gusto haber participado con ustedes. Gracias a todos, a los 5 miembros. Y bueno, espero haber aportado algo. Y muchas gracias por todo. ¿Ven? Buenas noches. Buenas Lo noches, mismo. Javi, que descanses. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. ¿Listo? Lo mismo, yo creo que Gracias, fue doctor. muy productivo el Gracias espacio. a Les todos. estaré haciendo llegar el documento esta semanita que entra para su revisión. Muchas gracias. Bueno, Gracias Vale, perfecto. por muchas todo. gracias. Muchas gracias. Que estén muy Que bien. descansen. Hasta luego. Buenas Buenas noches. noches. Descansen. Chao. Hasta luego.